impresionante lo que le ocurrió a esta ciudadana chilena en pleno Times Square de Nueva York, la esquina más popular y transitada de la isla de Manhattan. Ella fue confundida, lamentablemente fue confundida por unos delincuentes a los cuales estaban siguiendo a la policía. Ella se cae producto de esta persecución y los oficiales de Nueva York, de la policía de Nueva York, la interceptan, la detienen a ella. Y ella no está sola. Javiera no está sola, está con su hija, Antonia, de 12 años, y que ve con llanto y una desolación total cómo se llevan a la mamá. Y la mamá, que lamentablemente no habla español, trata de decir, yo no soy, yo no fui, por favor, mi hija. Y le decía, Antonia, acércate, acércate, porque obviamente como cualquier madre, además en un país extranjero, no quiere que sea separada, independiente, que ella normalmente vive allá y tenía que viajar justo. Lo que estaban haciendo ellas, las últimas compras de regalo, porque viajaban este fin de semana a Santiago, a Chile, para poder actualizar y renovar sus papeles, porque le vencían ahora el 5 de junio. Sí, pero esto fue un error garrafal brutal, que al final queda, sobre todo, yo digo, para la chiquitita, como un tremendo trauma. Oye, ¿sabes qué? Se escucha en el ambiente la desesperación de la mujer y es súper gráfico, así que podríamos revisar el video completo con el ambiente de cuando se acerca la policía de Nueva York, la lleva y ella desesperadamente pide que le permitan llevarse a su hija o que no la separen. Revisemos el ambiente. No, my son, please. This is her daughter. Oye, mira, es terrible, desgarrador, su desesperación. Mira, según el relato de ella, al parecer se cayó, ¿no es cierto? Cuando, sí, se cayó. Cuando iban corriendo, persiguiendo a estos tipos, se cayó. Bueno, y ahí es confundida y la toma. El verdadero delincuente. Y le pide, lo que pide es hábleme en español, por favor. Estaba con su hija, Antonia. Mira, yo encuentro que es... No, es brutal. Tremendo. Además, desgarrador. Karen, la acusan... Estuvieron 6 horas, entiendo, separadas. En un calabozo, 6 horas separadas. Alguien logra llevar a Antonia, a su niñita. Si ven, es una persona que fue el buen samaritano, es una persona afroamericana que la vamos a ver ahí. Él al parecer entendió, me imagino que entendió el español, porque en realidad él, con su perfecto inglés, le trató de hablar a la policía de que esto no era así, que la frenaran, que la mamá quería estar con su hija. Eso no se logró, pero ese neoyorquino realmente... ¿Sabes qué? Hay un tema particularmente en Nueva York, gringa. Cada vez que hay una detención en la calle, siempre hay afroamericanos que se acercan a observar que no sean afroamericanos o a ser testigos de cómo actúa la policía, porque muchas veces acusan a los policías de ser especialmente violentos con la población afroamericana. Mira, acá logran justamente que la niñita, la mamá no sabía de su hija, o sea, estuvo Javiera 6 horas que no sabía. 6 horas sin saber de su niñita. Uno dice quién la toma, dónde la llevan. Bueno, ella lo que esperaba era que hablaran en español, ¿no? Y que le explicaran qué estaba pasando. Esta además no es, perdón, una pregunta, no es la policía de migraciones, ¿no? No, esta es la policía neoyorquina. Sí, la policía neoyorquina, la que está en el metro, la que está en las calles, en todas partes. Ahora, a ella la acusan además de resistirse al arresto, cuando ella lo único que está haciendo es pidiendo que no se la lleven sola y que la lleven con su hija, que no la separen, ¿no? Tanto es así que ella, cuando gritaba en su desesperación, comenta ella en la entrevista, Javiera, que cuando le decía a la policía, yo no hablo en inglés, yo solo hablo en español, creo que la mujer era aún, le ponía como que le apretaba aún más fuerte al escuchar que le hablaban español.
sea, que tremendo ahora. Oye, y estar en Estados Unidos. Se vino a Chile después de esta pesadilla, logran venirse a Chile. Entiendo que hay una citación para el día 11. Sí. Ella no va a estar allá, entonces muy complicado porque eventualmente no va a poder concurrir a eso, lo que le impide a ella volver a viajar. Es una familia que también queda bien dividida porque está, entiendo, el esposo allá, el marido allá trabajando. Entonces ella, mira, es brutal. Yo no sé, de verdad, que mucha gente que está pensando hoy en día en ir a Estados Unidos y ve estas imágenes, estas imágenes, que te anulen un pasaje, que te cancelen la visa, es tremendo, te quedas a lo mejor con los tickets pagados y todo. Pero vivir esta situación... Sabes que además es muy difícil explicarle a un oficial o de la policía o a alguien en el aeropuerto tus intenciones. O sea, lo que ha ocurrido muchas veces es que las personas que están en el aeropuerto las separan de su familia, las llevan a una sala, las tienen horas y los interrogan y tú les puedes estar diciendo la verdad, pero ¿cómo lo convences? No tienes cómo convencerlo. O sea, depende del criterio de la autoridad, ¿no? En este caso, Policía de Nueva York. Bueno, y ella tuvo que esperar mucho rato. Fíjate que fue puesta tras las rejas en una celda y pasó muchas horas en que no llegaba nadie hasta que llegó un oficial que sí hablaba el español. Bueno, hay una nota preparada por nuestro departamento de prensa de Mega Noticias. Pasemos a revisarla. Vamos a verla. Y conocemos además el testimonio justamente de Javiera. Pobre Antonia, qué tremendo. Ahí está. Mira. Es la Gran Manzana, la ciudad que no duerme. Muchos chilenos van a Nueva York por el sueño americano, pero a veces no todo lo que brilla es oro, porque este sueño para Javiera terminó siendo una verdadera pesadilla. Por favor, me está doliendo mucho. No, my son, please. Este video se viralizó en redes sociales. Una chilena siendo detenida en pleno Times Square. Un error de la policía de Nueva York que podría haber salido muy caro. Lamentablemente con mi hija estábamos paseando y venían unos delincuentes atrás de nosotras. Venían corriendo, arrancando de la policía. Una persecución violenta. Tanto era el impulso y la adrenalina de los delincuentes que aventaron a Javiera y a su hija de 12 años, dejándolas en el piso. Yo en mi desesperación no la vi dónde había caído ella, me paro y empiezo a mi hija, le pegaron a mi hija, lastimaron a mi hija y ahí la policía me detiene. Bueno, la policía de Nueva York es famosa de ser muy pesados en general. Tienen un nivel de inmunidad muy alto y no les importa si estás con tu hija, si estás primero para dentro de la patrulla y después vamos a ver qué pasa. No fue detenida por falta de papeles, ni tampoco por robo. Montero llegó a vivir con su familia al estado de Nueva York hace solo algunos meses por el trabajo de su esposo. Con pasaporte en mano nos muestra su visa, la cual es la razón por la que estaba ese día paseando por Times Square. Tenía que venir a Chile a renovar su visado y quería traerle regalos a su familia. A mí me llevan al cuartel y yo no sé lo que pasa con mi hija. O sea, un transeúnte se hace cargo de ella y él le pide a la policía que la lleve donde estaba yo. En el video se logra ver cómo este hombre, un completo desconocido, se percata de la situación y asiste a la niña. En ese momento Javiera no lo sabía y permaneció 6 horas con la incertidumbre. Siento que vulneraron todos los derechos de mi hija en ese entonces, no la protegieron. Mi hija me dice, yo amo a ese caballero porque se hizo cargo de mí y trató de hablar con la policía para que me llevara contigo. Dentro de la celda todo eran dudas para la chilena que fue detenida por error. Por favor, háblame en español, que de verdad no entiendo nada. Ella más, de verdad que me apretaba más la esposa y más porque me tenía como del brazo, con el brazo para atrás. 6 horas en una celda sin hablar inglés. Tampoco le permitieron llamar a nadie, ni a su esposo. Y todo mientras su hija la seguía esperando completamente sola. Tuvo que llegar una policía que hablaba español a explicarle a sus colegas para dejarla en libertad. Yo no creo que el gobierno de Nueva York le dé una compensación a ella. Ahora, quizás ellos hacen algo ya que el video se hizo viral. Lo que se debería hacer en este caso es que la fiscalía le quite los cargos sin que ella tenga que presentarse a la corte. Desde Cancillería se refirieron mediante este comunicado.
El Consulado General de Chile en Nueva York ha estado en contacto con la familia de la connacional, otorgando orientación y seguirá disponible para entregar el acompañamiento que se requiera, tanto a ella como a su grupo familiar. Son momentos que nadie quisiera vivir, menos en otro país. El juez tiene la autoridad de retirar todos los cargos, pero siempre va a tener ese arresto. Inexplicable, porque voy a estar yo creo que todos los días con la inseguridad de que pueda volver ojalá ni Dios lo quiera. Ahora esta mujer deberá renovar su visa y esperar al 11 de junio para explicarle lo que pasó a la justicia de Nueva York y que ellos determinen el futuro de Javiera. Un futuro que por error ahora está siendo cuestionado. Adivinen quién está justamente en Estados Unidos, un valiente, 8:50. Sí. ¿Qué hora tenemos allá? José Antonio Nemes. José, querido, José? Un abrazo grande para ti. ¿Cómo estás? ¿Estás vivo, José? ¿Cómo están? Oye, no sé si me logran ver con claridad. Te vemos, sí. ¿Me logran ver bien? Perfecto. Gracias, chiquillos. Los quiero mucho, los echo de menos. Mira, desde el fondo de mi corazón. Oye, miren, acá son 10 para las 6 de la mañana, 3 horas menos en el estado de California. Yo estoy en el centro del cine internacional, Hollywood Boulevard. Aquí están todas las estrellas en el piso. ¿Y tú? De hecho, hay una estrella que tiene el nombre de Donald Trump, que está un poquito más allá. Y acá tengo el Teatro Chino, por Dios, el Teatro Chino. Durante mucho tiempo en esta avenida se celebró la premiación del Oscar. Se cerraba la avenida para que los asistentes a la ceremonia pudiesen entrar al Teatro Kodak, que está un poquito más allá, una media cuadra. Hoy día, efectivamente, esto es distinto y básicamente está reservado para el turismo. Bueno, vamos a lo que nos convoca en esta oportunidad, la política migratoria en los Estados Unidos. La verdad que he tenido tiempo para reportear dentro de mis vacaciones, averiguar, mirar, leer, ver las noticias, escuchar distintas fuentes. Y yo creo varias cosas. Primero, yo creo que sí la situación es distinta. Hoy día venir a los Estados Unidos no es lo que era hace 5 o 10 o 15 años atrás. En el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles yo llegué directamente a LAX, venía en un vuelo desde Lima. La verdad es que antes había una separación de las filas, las personas que venían con visa impresa iban por un carril, los naturalizados, residentes. Se dividía también por países, muchas veces la Europa occidental, gente que venía de Asia, y de esa manera se hacía un tratamiento mucho más eficiente. Hoy día todos a la misma fila, todos a la misma fila. Yo estaba en la fila que duró más o menos 1 hora, 2 horas 10, más o menos estuvimos en migración. Se mezcla de todo, gente de Japón, Malasia, Bolivia, Francia, la Gran Bretaña, en fin, es una fila gigante y solamente tienen prioridad aquellos que son o residentes permanentes, es decir, que tienen la Green Card, o que son naturalizados norteamericanos. Y luego de que esa fila avanza muy lento, pero muy lento, imagínense que el avión llegó a las 7 de la tarde y recién nosotros a las 10 de la noche estábamos fuera del aeropuerto, porque el control con el oficial de migración es estrictamente llevado a cabo. Son gran cantidad de preguntas que te hacen, chequean tu identidad, por supuesto, pero además las posibles direcciones que vas a visitar, te piden cantidad de dinero que tú llevas, si conoces a alguien en los Estados Unidos, cuántas veces has estado en Estados Unidos anteriormente, cuántos países has visitado antes de llegar a los Estados Unidos, en fin. Y luego ese cuestionario que dura mucho tiempo, el funcionario se toma el tiempo de aplicar criterio y si no considera que las respuestas han sido suficientemente consistentes, te hace pasar a un segundo, tercer y cuarto control, a una sala especial, y le da lo mismo si tú vienes en un grupo de digamos, un tour, si tú estás con niños, con abuelos, con ancianos, si vienen viajando de hace 14 horas o de hace 3 horas. O sea, yo vi mucho, antes se veía, algunas veces sí, había una persona que por alguna razón generaba confusión en el funcionario de migración y te hacía pasar una sala, pero era la excepción a la regla. Ahora la regla, lamentablemente, se está convirtiendo en pasar a un segundo, tercer o cuarto control. Y yo estaba ahí, pues chiquillos, Karen, les doy al tiro el pase, Karim querido, y uno ve que de repente papá, mamá, niños, abuelitos,
hacen el control completo a la familia, el hijo mayor y la abuelita no pueden entrar. Sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Pero si nosotros... No, es que no. Ustedes avancen. Pero por favor, tenemos que esperar al resto de nuestro grupo familiar. No hay ni una posibilidad de quedarse esperando, ni en la fila, ni en una sala, nada. Tú tienes que seguir la línea en el aeropuerto y luego se te informará por alguna vía qué fue de tu abuela y qué fue de tu sobrino. Oye, lo encuentro brutal, José. Nosotros, de hecho, imagínate cómo es, estábamos preocupados porque no sabíamos si efectivamente José con su mamá habían podido ingresar bien. Hay gente que ha ido viajando. Sí, pues. Entonces fue un alivio decir, ya estoy bien, mi mamá está perfecto, ¿no es cierto? Porque a veces incluso te caducan la visa mientras vas ahí Fíjate volando. Que lo que dice el José es clave. Depende el criterio del funcionario que te toca, que te hace una serie de preguntas. Yo no sé si a ti te tocó, José, que te interrogaran, pero si no le parece verosímil la historia que tú le estás contando, que vas de vacaciones junto a algún familiar, que vas a estar unos días, te preguntan dónde vas a estar, el lugar, el hotel, qué vas a hacer, si llevas dinero o no. Bueno, si es que no es verosímil, luego te pasan a una sala con todo tipo de personas que tienen un montón de problemas. Y como dice José, hay muchos casos de grupos familiares de 7 personas que uno tiene un inconveniente y que los meten también en esa misma sala y ahí pueden pasar horas también interrogándote. Claro, y lo peor es que si las respuestas no son convincentes, te van a poner en el primer avión a tu país de vuelta. No hay nada que tú le puedas decir. Ahora, las preguntas están contrastadas además con una gran cantidad de información que hoy día está disponible para la policía. Mira, dentro de todo, y aquí ya voy a entrar más en un juicio de valor que en un juicio periodístico, pero, a ver, claro, es ingrato, es incómodo. Quiero que suene bien lo que va a decir Karen, por favor, tú que eres inteligente, interprétame bien. Es ingrato y es incómodo y nos llama la atención. Pero del otro lado, uno entiende que las reglas se han endurecido por varias razones. Este país es permanentemente un país amenazado por el terrorismo doméstico y también internacional. Por lo tanto, lo que está haciendo los Estados Unidos es llevando adelante una política migratoria severa, en estricto rigor, tolerancia cero. Entonces, ellos tienen lo que tú les dices, pero además tus registros digitales, tienes todo tu comportamiento en los últimos años en materia de viajes y salidas de los Estados Unidos. Entonces, de cada uno de los ciudadanos que ha ingresado al país. Por lo tanto, sí, no es solamente el criterio del funcionario, sino que también una serie de información, de datos de que si Karim viajó, cuántas veces viajó, con quién viajó, cuántas veces canceló un terminal aéreo, cuántas veces salió, la cantidad de dinero con la que entró. Entonces, si al funcionario no le calza eso, la verdad es que va a pedir una segunda revisión. Mariana, te escucho. Sí, lo que pasa... Hola, José, querido. Estábamos realmente preocupados de que ojalá ingresaras bien con tu mamá ahí a California. Sí. Además, California... Quiero a ver si tú notaste alguna diferencia porque tu pasaporte decía que eras chileno. Me imagino que como estás de turismo, visa waiver. Entonces, el hecho de ser chileno, presentar una visa waiver, quizás hicieron un análisis, ¿notaste alguna diferencia respecto a otros? Por eso, además el tema de la barrera idiomática, yo creo que es súper importante, que fue uno de los grandes problemas que enfrentó, te cuento brevemente, el caso de esta mujer chilena en el Times Square, que la confundieron con un ladrón y la separaron de su hija, y ella lamentablemente no hablaba el inglés. Tú hablas perfecto inglés, pero primero, en ese interrogatorio está la barrera idiomática. Yo creo que ahí, en ese sentido, tú tienes varios puntos a favor. Pero me imagino en el resto de los chilenos que no sabe hablar o expresarse bien en el inglés. Y segundo, el hecho de ser chileno, presentar tus papeles, ¿fue el trato distinto? Además, porque vas con la visa waiver. Lo perdimos. Me muero. Ay, José, no te escuchamos ahora. José, se nos fue el audio. Se nos fue el audio. Oye, mientras recuperamos ahí el audio de José,
Karim, ¿a ti te pasó algo parecido? Yo quería preguntarle además al José por este caso puntual de Javiera, porque que es la imagen que estamos viendo de esta mamá desesperada que es separada de sus hijas por casi 6 horas, ¿no? Y que pierde completamente el contacto y que es detenida, porque ahí no estamos hablando de policía migratoria. Yo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo con lo que dice el José. Claro, Estados Unidos mirándolo por desde miles de motivos y claro, muy justificado, ¿no es cierto? Incluso el mismo presidente ha sido víctima de atentado. O sea, existe una protección especial, pero en este caso creo que va un poco más allá y la señal que se da es, mire, no venga. Exacto. Sí, fíjate que hay una situación que se da en Estados Unidos cuando tú hablas con los neoyorquinos, ¿no? Que son estadounidenses que viven ahí, tienen una mirada crítica también de cómo han recibido a los latinos, ¿no? Es un estado demócrata donde han recibido y les han dado muchos beneficios a los latinos, muchos de los cuales se han aprovechado de esto en desmedro de los neoyorquinos originales. Entonces, también existe esta... ¿Como rivalidad? Sí, esta rivalidad. Y fíjate que los latinos que llevan más tiempo en Nueva York son los que más discriminan a los latinos nuevos que van llegando. llegando. ¿Qué es lo que veíamos? ¿Te acuerdas? Sí, porque no lleguen más. Que no ¿Qué te lleguen pasó más, a ti? exactamente. Bueno, a mí cuando yo llegué a Nueva York, después de haber estado casi 1 año y medio en distintos países de Centroamérica, me da la sensación de que dudó de mí el oficial porque yo iba con la visa waiver a la casa de un amigo con 3 meses y no llevaba equipaje, iba solo con una mochila. Entonces usted me dice, usted viene donde un amigo por 3 meses y ese es su equipaje. Ah, mira, pero es muy arbitrario, entonces, ¿te das cuenta? Lo que dice José tiene razón. Ellos tienen todos tus datos ahí. Te pasaron a una sala. Y no basta con que tengan todos tus datos, sino que el criterio. Entonces el tipo algo que no le cuadra dentro de tu historia. Entonces este tipo dice, lleva 1 año y medio recorriendo con estampas de todos los países de Centroamérica. También lo encuentro raro. Y de vuelta y mi vuelo hacía escala en Bogotá. Entonces le generó una sospecha tremenda y me hace pasar una sala. Y ahí me preguntan lo mismo. ¿Dónde vienes? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuánto dinero traes? Exacto. ¿A qué vienes? Ese momento debe ser de mucha angustia. Es mucha angustia porque hay mucha más gente. Meten tu pasaporte en una carpeta de distintos colores y los dejan ahí. Y tú tienes que esperar que hay 25 carpetas antes de que te llamen a ti. El caso tuyo, entonces, ¿no? cuando te toca, te llaman y ahí tú tienes que entrar a explicarle a un oficial que a veces no habla bien español, entonces en inglés, tratando de explicarle que entienda todo. Y ahí él decide si te deja o no pasar. Además, todos estamos nerviosos. Bueno, yo viví un proceso similar. Y uno se pone además súper nervioso. Está el tema del idioma, te confundes, te hacen muchas preguntas. Y en especial yo le hacía la consulta a José Antonio, porque José Antonio se encuentra en el estado de California, donde lamentablemente ahí han operado con mayor fuerza estas bandas de chilenos que han robado a estrellas de Hollywood. A estrellas de Hollywood o gente que vive en barrios adinerados. Por lo tanto, además, dentro de todos los estados de Estados Unidos, es allí donde están siguiendo la huella de estas bandas de chilenos. Oye, para José, que estaba ahí. Es una situación que, claro, complejiza mucho más lo que pasa ahí con los compatriotas que llegan a Estados Unidos. José, ¿viste el caso de Javiera? Y en esta oportunidad no fue la policía migratoria la que va por ella, sino que se trata de la policía neoyorquina, ¿no? Ellos justamente la abordan en la calle, ella se cae al parecer, hay un tema ahí con el idioma que no logra entender y finalmente termina separada, por suerte está el registro, termina separada de su hija por 6 horas. Estás caminando ahí entre medio de las estrellas. Lo que pasa es que, mira, ya les voy a comentar un poco lo que decía la televisión del caso de esta chilena, que le dedicaron unos minutos, pero estaba por el Paseo de la Fama, aquí en Hollywood Boulevard, estoy buscando la estrella de Karen Dogenbailer. No está. Está un poco más allá, más adelante. Mis manos, las manos. Al lado de la de Salma Hayek. La estrella de Karen Dogenbailer. Don Francis. Don Francis. Por supuesto. Ya. Don Francisco. Oye, no, solamente hay una suerte de también un poquito como de mucho gusto por el mundo. Eso. Oye, mira, respecto de esta señorita o señora, a ver, la explicación que dio la policía de Los Ángeles, perdón, la policía de Nueva York por la detención, lo vi ayer en un breve, digamos. Ellos están con una suerte como de detenciones por redada o por
por red. Entonces, cuando se produce un delito, sobre todo en un lugar tan transitado como es Times Square, se toma detenido a todas las personas que posiblemente en algún momento pensaron que, y se lleva a una sala especial de la policía, se controla su identidad, el estatus migratorio, exacto, y después se libera. No es que ella haya sido acusada de algún delito necesariamente, pero se cayó en el momento en que los delincuentes iban escapando y estuvo en la escena del delito o del eventual crimen, ¿no? Y la policía de Nueva York, también en un ejercicio de endurecer un poco su control de vigilancia en lugares estratégicos y neurálgicos de la Gran Manzana, ha comenzado con estas detenciones de control. Nosotros lo llamamos detención por sospecha, nosotros lo llamamos control de identidad, como lo quieran llamar. Pero básicamente es eso. Ella no quedó en un estadio procesal de detenida para ser juzgada por un tribunal estatal de Nueva York. Ella quedó simplemente sujeta al trámite de mostrar su estatus migratorio y también su identidad, y va a tener que declarar qué es lo que vio en el delito, evidentemente, si es que decide volver a la corte. Hay algo súper importante acá que lo quiero mencionar. No tiene que ver necesariamente con los chilenos que entramos y salimos por turismo, pero que tiene que ver con las deportaciones. Se ha entrado en una nueva fase de deportación. Mira, yo les voy a decir una cosa, chiquillos. El tema de las deportaciones no solamente se ha tomado la agenda del mucho gusto, sino que todos los días en los noticieros de televisión es el tema. Todas las gringas hay de Uno. Imagínate la cantidad de latinos que hay allá. Es el tema uno de todos los noticieros, porque tiene una serie de interpretaciones y de puntos de vista. Varias cosas que me gustaría decir. Empezaron las llamadas redadas de la corte. Esto hace más o menos una semana. ¿Qué significa? Voy a apoyar el teléfono acá, si me disculpan. Miren. Mira a ver si puede quedar ahí. Fijo. Ahí. Perfecto. Ay, no te lo van a robar. ¿Te favorece esa toma? Ya. Ahí sí, ¿no? Ya, mira. No te lo van a robar. Te voy a decir una cosa. Lo que ocurre es que se les cita a los inmigrantes indocumentados para que vayan a un tribunal estatal a regularizar su situación. Les llega una carta que tienen que convocar a un abogado, a un tribunal migratorio para explicarle al juez cuál es su situación y cómo poder regularizarla, ¿verdad? Sí. Cuando ellos llegan a la corte, que es una cita obligatoria si tú quieres regularizar tu estatus migratorio en este país, cuando ellos llegan a la corte, los toman presos. Los citan y ahí aprovecha la oportunidad. ¡Qué horror! De retener. Los toman presos. Qué tremendo. Entonces, ellos dicen, bueno, si yo no venía a esta cita, me iba a llegar una notificación de deportación. Si yo voy a la cita y le trato de explicar al juez por qué me quiero quedar en los Estados Unidos, José, también soy sujeto de detención. Sí. Dígame. José, danos un segundito, ¿sabes qué? Y agradecerte además todo este contacto. Danos un segundito porque estamos con Javiera. Estamos con Javiera del Valdés. minuto. Así Vamos, es. Ahí está. Daniela Valdés está en este minuto con Javiera. Dani, estamos contigo. Sí, ¿cómo están? Que acaba de llegar de hecho la embajada, Javier, después de un trámite. Ya estaba comentando José en Estados Unidos y en el estudio, Karim, y también la gringa, aparte de lo que tú viviste, y un poco si nos puedes también ahí recapitular y contar cómo fue esta detención. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola, buen día, Javier. Estábamos realmente con mi hija paseando, ya siento que ha salido harto la noticia como para seguir con el tema, pero fue caótico. Estábamos paseando con mi hija y ocurre todo esto, que vienen los delincuentes, nos caemos al suelo y la policía. Yo no vi a mi hija, esa fue la desesperación mía, que yo no la vi y ahí yo me desesperé, me paré rápido. Mi hija, le pegaron y yo pensé que estaba debajo de todos los policías y eso fue lo que a mí me desesperó como mamá. Estaba además lo del idioma finalmente, que generaba ahí más conflicto y más preocupación. ¿Y cómo estás preparando tú para poder ir o postergar también este trámite, que es lo que también esperas? Yo hoy día vine como por si acaso me podían atender, porque yo tengo que... Mi visa dura hasta el 9 de junio y yo tengo el 11.
audiencia. La citación. Con el juzgado. El 11. Entonces, acá tengo que volver, o sea, y no tengo visa. No tengo visa para volver, tampoco quise arriesgarme a quedar allá y estar ilegal por todo el tema que está como en contingencia. Entonces, vine para acá como para tener una solución. Mi marido me acaba de decir que ya habló y que no es posible que me atiendan hoy día. Yo tengo hora el 5 y acá se demoran 2 semanas por lo menos en entregarme la visa porque mi visa queda acá. ¿Postergar el trámite es posible o no? La citación. Cuéntanos un poco cómo funciona eso, porque vas a poder volver, ¿sabes si te vas a tener que quedar acá? Es que viene ahora lo complicado o sea, los dos estamos legal. O sea, mi marido llegó allá hace un año a trabajar y nosotras quisimos terminar el año, porque él se fue en mayo del año pasado. Y nosotras quisimos terminar el colegio, que mi hija terminara su colegio, que cerráramos cerramos el ciclo, pasamos la Navidad, el Año Nuevo con nuestra familia, un poquito de las vacaciones, y nosotras nos fuimos ahora hace 2 meses atrás y nosotros sabíamos desde un principio que nuestra visa vencía el 9 el 9 de junio. Y justo pasó esto en esta fecha, justo el día fue todo justo, estuvimos justo en el lugar, justo en esta fecha que sabíamos que teníamos que volver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se lo puede relatar? ¿Se puede postergar también la posibilidad de que se pueda postergar esa agenda? Sí, nosotros enviamos un correo pidiendo la extensión de la fecha, porque nosotros tenemos pasaje de vuelta el 26 vamos a estar casi un mes acá. Entonces, tratar de que sea la primera semana que nosotros llegamos para también poder, ¿cómo se llama esto? Organizar bien y ver que yo tener un abogado, algo para no quedar yo con mis papeles. Javiera, hay muchas versiones, queremos escuchar la tuya, queremos entender bien qué es lo que pasó. Tú decías que tuviste mucho miedo, por eso que te acercaste quizá demasiado. Cuéntame un poco qué es lo que pasó. Lo que pasó fue que nosotras íbamos caminando. No podemos hacer un poquito para adelante, que soy como... A ver si... mira, aquí te va a poner el retorno, Miguel, a ver si puedes escuchar también a la Karen y a José, que está en Estados Unidos y que también te quiere hacer una pregunta. Ya está escuchando, Karen. Sí, la Karen desde el estudio, te mando un abrazo grande. Oye, Javi, mira, desde ayer que queremos abrazarte, entregarte toda nuestra solidaridad. Aquí estamos con la gringuita, con Karim en el estudio, con el José en Estados Unidos, que contaba que esto que te pasó a ti es noticia, bueno, se habló allá y además es noticia internacional. O sea, son muchas las personas que hoy en día están enfrentando situaciones así de tremendas y de difíciles, Javi. Cuéntanos, porque tú pretendes llevar a cabo una acción legal en contra de la policía neoyorquina en algún momento. ¿Se puede hacer eso? Es que... voy a responder esta pregunta, que si quiero acciones legales, todavía no lo sé, no lo sabemos. Tenemos que evaluar bien la situación, tenemos que asesorarnos bien por abogado y todo eso para no ir a dar la hora realmente. Entonces, como familia queremos asesorarnos bien y saber qué podemos hacer y qué no, porque como muchos comentarios en redes sociales sale, está dando la hora, no queremos hacer eso. O sea, queremos regir sus leyes, nosotros estamos de forma legal, mi marido tiene un trabajo estable allá, entonces no queremos ir a dar la hora y hacer un show de esto. O sea, ¿Cómo está tu hija, Antonia? Que nos ocurre a nosotros, o sea, mi hija estuvo... ¿Cómo está ella? Mi hija Antonia está bien. ¿Cómo está su hija recién? Ya, ahora voy a responder desde ya. Háblenme ahora de este una del colega. Bien, vamos. Ya, Julio César. Una pregunta a cada uno. ¿Te reconocí la voz? En orden. Ya, desde un principio, ya igual contaba. Capitular ahí una vez más cómo ocurrieron las cosas. Yo iba paseando con mi hija. Mira, no puedo dejar esto. Yo venía llegando, estoy un poco incómoda. Yo estaba con mi hija, salió del colegio y yo la voy a buscar. Vamos a comprar algunas cositas para traer a Chile. Habíamos comido una ensalada, y eso fue lo más chistoso. Fuimos a comer una ensalada y dijimos las dos, oye, ya, comimos muy sano, vamos por un helado. Ya, atravesamos al McDonald's, estaba llenísimo y dijimos, no, vamos a Times Square. Nos dimos la vuelta y vienen corriendo unos delincuentes perseguidos por la policía. A nosotras nos empujan, caemos al suelo
yo venía con mi hija del brazo, caigo al suelo con ella y ahí yo no la vi más. Yo no la vi más y ahí me desesperé, me puse a gritar, mi hija, ¿dónde está Antonia? Le pegaron. Y yo pensé que estaba debajo de los policías. Y ahí la policía que se ve en el video me toma con mucha fuerza, me esposa y me tira al fierro. Y ahí después todo lo que se vio en el video, yo no supe de mi hija después hasta que me llevaron a la policía. ¿Javiera? ¿Tú no supiste de tu hija? Claro, y donde yo vi supuestamente mi hija estaba debajo de los policías. En mi desesperación estaba debajo de ellos. ¿Quién te ayudó con Antonia, Javiera? Fue muy angustiante para mí como mamá, o sea, y yo aparte soy muy aprensiva con ella, entonces... Javiera, ¿qué te ayudó con Antonia finalmente? ¿Quién es un testigo, una persona que estaba ahí? Sí. Ahora, me hicieron otra pregunta acá, la voy a contestar. ¿Cuál pero vamos uno y uno, con Antonia, ¿quién se queda con tu hija? Sí, vamos uno y uno. Okay. Vamos un segundo, ahí le vamos a volver a ajustar para que escuche. Pero Karen te preguntaba quién te ayuda con Antonia, con tu hija. No, el caballero que se ve en el video no tengo idea quién es. No, es un caballero que... un ángel, pues, yo amo a ese caballero porque sí, se hizo cargo. Ayudó. Sí, un ángel que se nos cruzó en el apareció. Camino. Sí, porque mi hija igual no es un bebé, no es una niña pequeñita, pero tiene 12 años. O sea, igual chica, es una niña. Es una niña, entonces ¿Sientes que te trataron distinto por no hablar en español? Detención? ¿Los policías te dijeron, oye, te detuvimos por tal hecho, por tal motivo? Javiera, ¿tú sientes que te trataron distinto por hablar español o sientes que tuviste un trato distinto de la policía de Nueva York? No sé si me trataron distinto, pero siento que al yo pedir que por favor me hablaran en español, porque yo llevo poquito tiempo allá, realmente sí quiero aprender el idioma y todo eso, pero la mujer que me tenía, yo le dije eso y como siento que a ella le dio más rabia y porque me tenían del brazo hacia arriba y me tiraban y me tiraban y me decía, tú en inglés me dice, tú me entiendes perfectamente lo que yo te estoy hablando. Y yo no, de verdad, se lo juro, no le entiendo. Por favor, alguien que me explique lo que está pasando. Entonces no... O sea, claro, le molestó a ella que tú no le entendieras, básicamente. A ella, a la policía le molestó que tú no le entendieras o que hicieras como que no le estabas entendiendo lo que te decía. Ella, claro, no le creyeron a lo mejor. Claro, sí. Ahí, después de eso, claro, a mí me llevan a la comisaría y yo quedo detenida casi 6 horas, 7 horas ahí. No, 7, mentira, 6. ¿Cuánto tiempo pasó de que pudiste reencontrarte con tu hija, Javi? ¿Saber lo que pasaba con su hija? Claro. No, a mí me llevaron en la patrulla y por lo que después me cuenta mi hija, que el caballero que se quedó con ella le pidió a los policías que la llevaran conmigo. O sea, si nadie se mete en esa instancia... tu hija queda sola en la calle. No pasó en ese tramo. Qué terrible. Queda sola en la calle, claro. Lo que sí, cuando porque yo andaba con una mochila igual parecía esta, me empiezan a sacar las cosas, a sacar el carnet, sacar el dinero, contar la plata ahí delante de las cámaras. Ahí yo veo que llega mi hija y ya yo como que, sí, bien, sí, ya, y ahí. ¿Estuviste detenida con otros delincuentes, Javiera? Y mi hija... Calabozo. ¿Estuviste detenida con qué? Sí, ¿Cómo o fue sea, esa en el mismo experiencia? calabozo... Qué difícil. No, en el mismo calabozo no había más gente, pero sí al lado, ¿no? En las celdas de los lados habían delincuentes. Sí. ¿Te pidieron disculpas? ¿En algún minuto alguien se disculpó contigo? Perdón, te aprovecho a preguntar te hago una pregunta yo también. ¿Te parece, no, disculpas nada. ¿Te parece, Javiera, que hubo discriminación? ¿Sentiste que por tu acento estabas siendo discriminada? No sé si por el acento, pero en el momento de la detención sí fue... una mochila. Sí fue... ay, perdón, que me confundí. Tranquila. ¿Te parece que fue discriminación por tu acento, por ser latina? No sé si discriminación, pero en ese momento sentí que como se ensañaron un poquito más con la situación. Sí, fue más brusco. Porque yo pedí que por favor, porque de verdad que, aparte que los policías ya son más corpulentos, tienen fuerza realmente, y la niña tenía mucha fuerza y me seguía tirando y me seguía tirando y me seguía tirando. Mientras estaba en la comisaría, pero nos vamos a correr un poco más adelante. Ahí.
¿Te dieron alguna explicación de algo? No, cuando yo llegué nada. ¿Podrán dar una yo preguntaba, por favor, dice ¿por qué estoy acá? Y el policía me decía, no sé qué hiciste. Yo le decía, yo tampoco sé lo que hice, por favor, que explíquenme. Y no siento, no. ¿Ellos? Ahí. Te dan la opción de... Sí. Oye, ¿cómo fue el momento? Esperamos una conversación, pero tampoco queremos, en el fondo, hacer el ridículo. Claro. La idea es asesorarse. Sí, asesorarnos bien y saber que... lo primero es que quiero tener una visa para poder presentarme al juzgado de allá. Eso es lo primero que yo necesito tener. ¿Y tú? Ahí mi marido está el que está coordinando todo eso. Dani, tal vez ella podría sacar una visa waiver para ir a declarar, ¿no? En el juzgado. Eso es lo que ese es más instantáneo. ¿Es una alternativa o no? ¿Se puede sacar para eso del trámite? Desconozco porque yo no tengo la visa waiver. Yo ¿La han tengo ayudado acá de la embajada? L1 o L2 creo que. ¿Cómo te trataron en la comisaría? Tuviste 7 horas ahí, 6-7 horas. ¿Hubo malos tratos? ¿Te sentiste presionada? No, la verdad es que cuando yo ya estaba con una policía que hablaba español, ella realmente... había otro policía que me seguía apretando y yo le dije, por favor, dile que él pare de apretarme, que deje de tocarme porque ya es demasiado. Y ahí la niña le dijo, ya, para, yo me voy a quedar con ella, tú ándate, yo la veo. Y cuando me llevan al calabozo me iban a meter con otra niña, pero era delincuente porque ella estaba dentro de la celda y yo le dije, ay, por favor, a la niña, por favor, se lo suplico, no me deje acá porque no sé lo que hizo ella, que yo voy a estar con ella, entonces por favor no me deje. ¿Cómo habrá sido ese momento? Ahí ella me dijo, la niña que estuvo conmigo, la policía que estuvo conmigo, me decía que ella no podía hacer nada y que no sabía mucho porque ella no había estado en la detención. Entonces ella lo único que podía hacer era traducirme lo que le estaban diciendo a ella. Era un arresto en el fondo que tú te habías como opuesto al arresto. Cuando me soltaron ahí la misma policía, la que me hablaba español, me dice fue por detención, por resistirme al arresto. Yo le digo, pero esto va a quedar en mis papeles, que no, si tú vas al juez le explicas lo que pasó y va a pasar como una mala anécdota, pero... Claro, el tema es que ahora ella no tiene cómo ir a Estados Unidos. ¿Cómo va a ir a decir eso? Mucho, qué sé yo, pero básicamente fue eso. Es que yo creo que si uno de los tantos policías que había ahí me hubiese dicho, oye, ya, cálmate, te vamos a llevar a tal comisaría, tu hija va a ir detrás contigo, yo ahí a lo mejor hubiese entendido, ya. Pero no hubo esa comunicación conmigo de decir, y mi desesperación de dejar a mi hija en un país que no es el mío. Claro, y por ejemplo ella no tenía cómo llamar por teléfono, allá no tenemos red de apoyo, entonces igual fue súper complejo para ella. Porque igual la Cancillería te va a acompañar en este trámite, se han hecho presentes. Mi marido es el que está viendo eso, pero creo que mandaron un comunicado oficial ellos. Que explicaban que habían prestado la ayuda y que dentro de lo que se podía... ¿Le dará susto volver a Estados Unidos? Te escucho para hablar. Sí, Dani, que tal vez sería bueno que nos cuente, Javiera, cuál es su estatus migratorio, porque ella lo que dice es que su esposo trabaja allá, si es que su hija, ¿en qué condiciones están ellos allá? Mi fecha para venir acá es el 5, o sea, el jueves, pero yo vine como para explicar el caso. La verdad es que mi marido es el que hizo el trámite porque... Ya, ¿el juzgado? El 11. ¿Cuál es? ¿Ustedes en qué están? ¿Está tu marido allá trabajando? ¿Ustedes se habían ido? ¿Cuál es el estado de ustedes? Nosotros tenemos la visa L1, L2, que dura hasta el 9 de junio. Entonces nosotros teníamos que volver antes de esa fecha para no pasarnos y tener la visa vencida a renovar y volvíamos al país según lo que nos extendienes miedo que con todo esto no te quieran renovar la visa? Tu hija está yendo al colegio, hay una serie de cosas que complican. ¿Tienes miedo que esto afecte? Sí, un poco. La verdad es que sí, un poco. ¿Quiere volver o no? Pero no debería ser porque finalmente si yo me presento al juzgado y explico mi versión, no debería tener problema y mis papeles deberían quedar limpios según lo que me explicaba la policía. ¿Le da miedo volver? No debería tener ese problema con este incidente que tuvimos. ¿Tú quieres volver o te da miedo?
A ver, hasta ayer nosotras queríamos volver con mi hija, teníamos las ganas, pero llegamos acá, la familia nos contuvo, los amigos nos contuvieron, entonces tenemos como ese sentimiento encontrado que lo estamos evaluando. ¿Cómo está su hija? ¿Cómo está la Antonia? Sí. ¿Cómo está la Antonia, Dani? ¿Y tienes allá asistencia legal? ¿Conseguiste asistencia legal allá que te pueda asesorar y decir, mira, la demanda contra City Hall? Eso lo está viendo el marido. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está emocionalmente después de todo esto? Está bien, ya está más tranquila con todo esto mediático. Un poco lo tomamos como un poco más a la chacota para tratar de aliviar lo que le ocurrido, porque igual fue fuerte para ella. O sea, se vio en el video que ella estaba muy, muy afectada, que tampoco sabía lo que iba a pasar con ella, no sabía ella qué iba a pasar con su mamá, o sea, ver a su mamá en una situación como en esa. Fue terrible para ella. Ella está con apoyo psicológico para que sepa cómo controlar sus emociones, pero está más tranquila ya. Está más allá de lo violento que es para una niña ver a su mamá detenida. Sí, dime, Andrea, perdón, dime. Te escucho. Alison, la policía de Estados Unidos te dio a ti alguna alternativa, alguna posibilidad para limpiar tus papeles. Esa alternativa es el juzgado. No, pero es que solamente presentarme el día 11 al juzgado. Sí, no hay. Que es donde estás en límite. ¿Y qué trámite va a hacer ahora ella? Claro, pero no sé si me van a entregar la visa antes. Entonces, de verdad que estoy como complicada. ¿Y ahora qué trámite viste hacer? ¿El poder renovar la que se va a vencer el 9, ¿no? Claro, o no sé si me podían dar una visa provisoria para yo ir al juzgado y después volver a hacer mis papeles como corresponde. O sea, que me dieran alguna visa provisoria, algo una solución al problema que tengo. Sí, se transforma en una dificultad, claro, justamente que no tenga la posibilidad de estar ese día ahí, porque si no llega esa audiencia, ahí sí que sería muy complejo. Claro, podría verse como una especie de desacato de la autoridad. Oye, ¿no? Dani, hay algunos momentos en los que incluso ha existido, no sé si una especie de compensación, pero sí que la policía se hace parte y trata de reparar errores, ¿no? O al menos que reconozcan su error. Que la visa me la entreguen antes. ¿Y allá llegas que hay algún abogado? ¿Te entregaron un abogado público? Me dijeron que sí, que en el juzgado hay un abogado que me puede representar. ¿Y no puedes ir estando acá que te represente alguien allá? ¿Tienes que estar personalmente? Sí, tengo entendido. Eso que sería finalmente que hubiese un sacato, que tú no te presentaras ese día. y ahí sería claro, yo cuando a la hora de querer entrar al país me voy detenida. Claro. Entonces, Dani, y su marido sigue allá, ¿no? ¿El marido está en Estados Unidos? A los tiempos. ¿Tu marido está acá igual o sigue allá? ¿Él tiene un trabajo y tiene que volver sí o sí? Está trabajando de allá en el celular. Está trabajando remoto. ¿Puedo permiso del trabajo para poder... ¿Podríamos conversar con el marido también? Sí, pero no hay problema con eso en su trabajo. Dani, podríamos hablar tal vez con el marido. Estaba ahí, nos decía, ¿no? Sí. ¿El marido está acá? ¿Está acá tu marido, no? ¿Está por ahí? A ver, está trabajando. Dice que está ahí. Trabajando, Karen, está un poco más atrás, pero está conectado. Sí, ¿sabes por qué? Claro, seguramente él va a pensar dos veces esto, ¿no? De tomar la decisión de ir. ¿En qué minuto conversa ella con su marido? Un poquito mejor la vida ya. Para contarle. Y estar solo, o la familia, la contención. Si llega a pasar algo, tener la contención acá, que eso es lo que creo que está pesando más en estos momentos. ¿Ella había escuchado este tipo de situaciones allá? ¿Habrá escuchado la conversación que ella tiene con su marido hoy? ¿Qué decisión tomar después de esto? Vamos a tener que organizarnos como familia también. ¿Ella sabía de este tipo de situaciones? ¿Episodios similares allá de chilenos que se hubiesen visto involucrados en algo así? O sea, más que lo que sale en las redes sociales de las detenciones, pero es por otra cosa, que es por las personas que están ilegal, que en ese caso no es el de nosotros. Sí, qué brutal lo que vivió la Javiera. Mira, Dani se va a mover, va a hablar con el marido. A ver si con el marido, que también la está acompañando. Están haciendo las filas ahí afuera. Ahí está, él salió. Bien, Dani. Bien, Dani. Gracias, Javier. Javier. Cuéntanos un poquito, Javier, sobre también cómo ha sido este acompañamiento y también tú escuchas a Karen y a Karim en el estudio. Hola, Javier, ¿cómo estás? Javier. Buen día. Qué pesadilla. Sí, Javier y Javiera. Qué lindo. Javier, qué pesadilla vivieron. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo viviste eso? ¿Qué vivió tu señora? ¿Cómo ¿Y la Antonia? Tu hija. Sí. Claro.
Sí, mi señora y mi hija, bueno, en realidad me enteré tarde, me enteré después de las 10 de la noche, cuando ya pudieron salir. Ahí es solamente que me pudieron llamar, en el fondo, antes no pudimos tener contacto. Ese día justo por temas de fin de mes y que se aproximaba el viaje, trabajé hasta tarde, entonces yo sabía que iban a salir, obviamente, estuvimos conversando, pero después de eso, claro, no me enteré hasta las 10 de la noche prácticamente de que lo que había pasado. Sí. Sí. Quería saber tu situación. Debido a que tú trabajas, entiendo ya de forma estable, estás con un contrato, por lo tanto con los papeles al día. Ahora van a hacer este trámite aquí en Chile. ¿En qué condiciones van a poder regresar? Sobre todo el estatus en el que se encuentra en este caso tu señora y tu hija, independiente que están citados por esta corte. Sí, en el fondo, bueno, hicimos las consultas, porque tratamos de hablar desde el día jueves con abogados, tanto de inmigración y criminalística en el fondo, para solicitar un poquito de asesoría, pero es difícil, porque nadie te puede dar una respuesta concreta. Ya los temas de inmigración eran un poquito aleatorios o dependía de muchos criterios antes, y con el nuevo administración, nuevo gobierno, podrían ser mucho más aleatorios, ¿me entiendes? Entonces nadie da una respuesta concreta, ningún abogado dijo qué es lo que puede pasar exactamente. Oye, Javier. Pero de lo que sí nos indicaban un poquito, sí, es que renovando aquí la visa no deberíamos tener problemas, ¿ok? Sí. El tema es que la cita es el día 11, entonces no creo que alcancemos a llegar el día 11, esa es la dificultad, y no presentarse una cita podría generar una orden de detención y tendríamos problemas cuando entremos o intentemos entrar al país. De nuevo. No sabemos lo que pueda pasar exactamente y en el fondo lo que queremos es, y que ya solicitamos allá con muchas partes, es postergar la cita a la corte, ¿me entiendes? Allá, para tener tiempo aquí de recibir la visa y viajar y no presentar la inasistencia en el fondo en la corte. Oye, Javier, vámonos al momento en el que tú logras por fin hablar con Javiera, porque entiendo que a ella le quitan el teléfono, queda en custodia, entonces en ningún momento pudo avisarte la situación que estaba viviendo, ¿no? Exactamente. De hecho, claro, no me pudieron llamar. Mi hija no tenía un teléfono, o sea, tiene un teléfono pero solo funciona con Wi-Fi allá, ¿me entiendes? Todavía no tiene como un plan de allá y no se pudo comunicar por su cuenta. Y ahí hay un tema, no sé si ya lo comentaron, pero incluso ella pidió a las personas ahí como en la comisaría o cuartel, como una clave Wi-Fi, como si se podía conectar, y así me llamaba por WhatsApp, ¿cierto? Y me informaba de la situación, pero se la negaron. Le dijeron que no era posible entregarle a las personas en el fondo de civil la clave y no se la dieron. Tampoco nadie, obviamente, por cuidar sus trabajos, le pudo compartir, no sé, red o algo así. Pero ahí viene un punto, porque al otro día nosotros fuimos a la comisaría para tratar de postergar la cita, pensando que se podía desde ahí, la comisaría misma, y vimos que había un cartel incluso con una clave y una red Wi-Fi pública, y nadie le dijo, nadie le quiso en el fondo proporcionar como la conexión. Entonces igual fue como, quedamos como plop en el fondo, que no hayan dado la clave antes, ¿me entiendes? Entonces, Javier, fue falta de criterio, quizás, no sé. Una niña. ¿Tú sientes que hubo maltrato, que los trataron de distinta manera por ser latinos, por hablar español, que no se dieron el tiempo tal vez de escuchar, que ustedes están de manera legal, que tú tienes trabajo allá, que tu hija estudia allá? Dicen que recién a las 10 de la noche la pudiste ver, un desconocido toma a tu hija y la lleva, con todo lo que eso puede implicar, también un riesgo para una menor. ¿Cómo vives, cómo tomas todo esto? Claro, mira, yo no quiero hablar como de ni que fuera racismo o discriminación, porque no quiero pensar que no, ¿me entiendes? Quiero pensar que no, pero seguro que por lo menos es una falta de criterio, ¿me entiendes? Tratar de o dejar a una niña sola, de no explicarle a alguien que evidentemente no hablaba inglés, explicarle la situación. Por último, explicarle que sí, mi hija iba a llegar junto con ella o después, pero iba a estar como en cuidado, porque como ustedes dicen, vieron que fue un desconocido el que trató de ayudar y que la llevaran a la comisaría. Pero si no fuera por él, quizá, no sé, la historia podría ser incluso otra, ¿me entiendes? Ya sea que alguien se la llevara, que quedara sola en la calle, no, eso es lo que no sabemos. Pero no sé si ahora hablaría de discriminación, pero sí una falta de criterio por lo menos grande. Brutal. ¿Cómo fue el momento en el que logras hablar con Javiera y ella te cuenta todo lo que había pasado?
Mira, en realidad, bueno, me dijeron, mira, estuve aquí toda la tarde y obviamente una sorpresa tremenda, como una angustia, pero en ese momento como que lo trataron de llevar bien, ¿me entiendes? Como un poquito medio con humor, porque quizá no asimilaban lo que había pasado. Entonces esa noche en el fondo dormimos relativamente normal, pero fue al otro día donde nos empezaron a hablar amigos, sobre todo de allá de Nueva York, que nos dijeron que había un video ya, no sabíamos que había un video, y cuando vimos el video, claro, quedamos un poquito medio más en shock o le tomamos el peso a lo que había pasado. Sí. Y claro, hablando ya con mi hija, lo afectada que estaba, y también con Javi empezó con un poquito a entender y a afectar un poquito más. Fue el otro día en realidad que se le tomó el peso a la situación. Sí, Javier, tu esposa decía que estaban reevaluando, replanteándose la opción de volver. Cuéntanos un poquito en qué minuto deciden irse. Tú encontraste trabajo allá, ustedes estaban de manera legal, tienen su visa vigente hasta hace poco. Sí. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se lo toman? ¿Podría este episodio cambiar esa decisión, influir? Sí, bueno, yo me fui trabajando con una empresa desde aquí, o sea, yo trabajaba con la misma empresa y me trasladaron hacia allá. Era un plan en el fondo familiar que buscábamos hace años, un plan de carrera, cierta familia, pero por supuesto que nos replanteamos porque ya estar lejos, ya salir a cualquier lado es difícil. Salir a una ciudad completamente distinta como Nueva York, ¿cierto? Lo complica un poquito más y no es fácil estar allá. Y sobre todo, a lo mejor con esto lo hemos conversado. De verdad que si vale la pena, ¿me entiendes? Estar allá, estar lejos de la familia, lo hemos replanteado, pero algo que en realidad todavía no tenemos 100% claro. Este sueño americano, yo creo que hoy día mucha la gente que está pensando, se hace incluso estos intercambios. O sea, imagínate lo que te puede pasar en la calle y verte envuelto en una situación como esta, Javier, es brutal. ¿Cuánto tiempo llevabas tú allá? ¿Al cuánto tiempo se suma Javiera con la Antonia? Sí, nuestra visa fue desde junio del año pasado. Yo viajé a finales de junio del 2024. O sea, prácticamente todo julio estuve allá. Y ellas se fueron solamente en marzo, a finales de marzo. ¿Por qué en marzo? Porque en realidad, mi hija estaba en la mitad del colegio el año pasado, quería terminar su curso, ¿cierto?, de manera regular, y después aprovechar un poquito el verano acá y no llegar como al invierno, que igual es pesado allá en Nueva York, y por eso es que llegan en marzo. Entonces, en el fondo, ellas alcanzaron a estar prácticamente 2 meses, ¿cierto?, antes de que empezara esto. Oye, con esa asesoría, disculpa, Javier, ustedes vivieron una situación bien compleja, una detención errónea, un trato indigno, una separación de 6 horas madre e hija, una asistencia mala a tu propia hija que lo único que buscaba era la conexión de internet para poder comunicarse contigo. Sé que hay asesoría legal, ¿están pidiendo en esa asesoría legal al menos algo de compensación? Porque hay una cadena de errores y de situaciones bien traumáticas para ambas. Sí, mira, lo primero el tema porque hemos hablado con mucho como abogados o grupo de abogados. Entonces, el primero es el tema de la inmigración, ¿cierto? El tema de esto, que era lo más urgente, que es lo que estamos viendo. Lo segundo, claro, el tema es que ella se saque o se descarte el caso, porque está abierto, ¿cierto? Yeah. Y luego de eso es que algunos ya nos dijeron, mira, ustedes pueden tomar estas medidas, tenemos que evaluarlo, obviamente, pero es probable que sí se pueda realizar una demanda contra alguien, los que sean responsables en el fondo, pero de eso todavía no tenemos nada claro. La prioridad hoy día es inmigración. Lo segundo es cerrar el caso, que quede ahí, ¿cierto?, como descartado, porque es posible que incluso quede descartado en el mismo día que atienda a la corte, y después ver algún otro tema. Pero no hemos hablado de compensación. Uno de los abogados que nos contactó sí nos dijo que podía ser posible, pero no hemos entrado en nada en detalle ni nada de eso. Javier, una especie como de trueque, ¿eh? Como bueno, el caso no sigue avanzando, pero esta familia se desiste de seguir adelante con que mira, a veces uno lo toma como que pero que no quede con un buen escenario, que no queden sus papeles. Claro, que no quede con antecedentes, que Javier pueda volver y que ella también no tenga esa angustia cada vez que tiene que ingresar de que le pongan algún problema, ¿no? Muchas veces a modo de reparación, no sé si te lo han comentado algunos abogados, Javier, que si en vez de demandar a la policía de Nueva York, ¿no es cierto?, la reparación que ellos hacen es
facilitarte las cosas para garantizarte una visa para ti y toda tu familia. Esa podría ser una opción. Pasa mucho allá. Podría ser una alternativa, ¿no? No sé si te lo han comentado los mismos abogados. Sí, lo han comentado y de hecho es algo súper común allá, que por temas no solo con la policía, pero por accidentes, ¿cierto? Claro. Por muchas cosas, incluso en el metro, cuando la gente tiene accidentes, es una posibilidad, sí. Pero uno de los abogados, recuerdo que hizo el comentario, ese mismo comentario. ¿Ustedes siguen con la idea de volver? ¿Tú estás con tu trabajo estable allá? ¿Tu idea es llevarte a tu familia, que tu hija estudie allá? ¿Tu señora decía que quería aprender a estudiar inglés? Exacto. Mira, el plan sigue siendo ese, ¿me entiendes? Yo, tengo que volver sí o sí por el tema del trabajo. Hay compromiso en el fondo allá, temas de renta, de arriendo en el fondo allá, que allá también son con plazos, son como un contrato, entonces hay que cumplir hartas cosas todavía. Bueno, lo laboral y claro, por supuesto mi hija ya está incluso matriculada para el próximo año en un colegio, en el siguiente curso. Entonces, claro, nos desordena mucho si es que queremos cambiar las cosas ahora, pero sí, el plan sigue siendo ese por ahora. Javier, pero tu hija, ¿quiere volver a Estados Unidos? Así, con el corazón en la mano, después que tú escuchaste su relato, conversaste internamente con ella, contó su trauma, su experiencia. ¿Ella quiere regresar a Estados Unidos independiente de... Yo entiendo tus compromisos laborales, hay compromisos familiares, pero ¿ella quiere regresar a Estados Unidos? Mira, es difícil, sí. De hecho, bueno, tiene que hablar, está viendo cómo lo hablamos con ella para que sea lo más fácil posible, ¿cierto? O menos traumático. En principio sí, ella dice que sí, ha manifestado que sí, porque en el fondo le gusta, ¿me entiendes? Le gusta, los colegios, igual que acá en todo caso son bonitos, ¿me entiendes? Eso son sus preocupaciones. Pero es algo que quizá pueda cambiar, ¿me entiendes? Porque los niños van asimilando quizá de a poco. Algo que podría cambiar y por supuesto que la vamos a escuchar a ella también. Oye, son cada vez más, Javier, las familias que, bueno, sobre todo los latinos, ¿no? Frente a este tema, porque acá, claro, hubo algo puntual en términos de esta delincuencia que pasaron corriendo y arrastran ahí a Javiera y a Antonia, pero muchas de las familias que llegan en la noche y dicen, ya, menos mal que estamos todos en la casa hoy, que no hubo una redada en el trabajo, que no fueron a buscar si alguien tenía la... O sea, porque también te demoras mucho en aclarar las cosas. O sea, muchas personas, no todos están con los papeles vencidos, no todo es que, te demoras mucho justamente en limpiar esos papeles, en tener y perder un día probablemente por ir a testificar y a decir que tú no tenías relación con el hecho de lo que te están acusando. O sea, hay una situación bien complicada que da mucho susto. Sí, de hecho, en esa política migratoria de Donald Trump, ¿tú has notado esa diferencia, Javier, que estás desde el año pasado, que te miran distinto cuando te escuchan hablar español? Mira, no es que te miren porque hay muchos latinos allá, entonces como en las calles mismas no se siente tanto por la otra gente, ¿me entiendes? Pero sí hay tratos que quizá o situaciones que la gente que no está regular, digamos, trata de evitar, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay muchos eventos que a veces son latinos. Entonces tratan de evitar ese tipo de eventos porque podría pasar algo. Creo que pasó algo con una chilena en otro estado en algunas semanas, ¿cierto? Sí. Y entonces se trata de evitar ese tipo de cosas donde se aglomeren mucho, pero... Claro, porque de alguna manera, pero Javier, no sé si en el día a día, bueno, o por lo menos a mí no me ha sucedido. Pero bueno, sucede este caso puntual que por el contexto tal vez ustedes son un poquito víctimas de todo este fenómeno migratorio, ¿no? Endurecimiento de las reglas hacia los latinos y no se hace, a veces la policía no es tan delicada para establecer una diferencia entre quienes están ilegales, entre quienes reconocer una confusión en medio de la calle, sino que en medio de todo este contexto la policía actúa de manera muy dura con todo el mundo y es ahí donde tal vez cae tu señora con tu hija. Claro, o sea, igual siempre se ha tenido como esa fama de que allá son duros, ¿me entiendes? Que la policía, no sé, actúa con mucha más fuerza y bueno, hay casos mucho más graves, ¿cierto? Pero entendemos que también, tampoco la idea es criticar de cómo actúan, pero a veces hay un poquito de criterio, ¿cierto? De ver que, en este caso puntual hablo, de que el ladrón que atrapan finalmente iba como todo vestido de, digamos, como de ladrón, ¿me entiendes? Con pasamontaña, venía con zapatillas, obviamente corriendo, tenía a lo mejor las bolsas todavía. Entonces es como un descriterio arrestar a alguien que no tenía, digamos,
como estaba preparado para robar y más encima andaba con una niña, con una hija que venía del colegio, o sea, tenía el uniforme del colegio todavía, entonces yo diría que es más por ahí, ¿entendés? Yo encuentro muy sensato. ¿Sabes Oye, qué, Javier? Te escucho y te encuentro tan se ve el sensato, tranquilo, porque la verdad es que lo que vivieron fue brutal, pero uno dice hasta qué punto se puede también uno quejar, reclamar, porque también eso te puede perjudicar. Por eso digo, es muy ponderado y mesurado Javier, encuentro que es súper tranquilo, le pone ahí como que pone paño frío, porque la verdad es que la situación a mí me generó una angustia. Es brutal porque es una mujer que está con su hija en plena calle. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de la policía de Nueva York y las situaciones a las que están enfrentados a diario, todos los días, es pedirle un criterio, de verdad que es una ciudad donde pasan tantas cosas. Pero cuando tú miras el registro, Karina, lo que dice Javier. Cuando tú ves el registro, tal como lo dice Javier, es tan claro cuál es el delincuente. De hecho, está con pasamontaña. Justo se va a cruzar, en un minuto se va a cruzar en la imagen porque también es llevado por otro de los efectivos y es tan claro que él es el antisocial, el delincuente y hay, él es el verdadero delincuente. Y la detención, en este caso, pudo haber sido por sospecha, la confundieron, no sé, a Javier. Oye, es que es muy raro que diga, la detuvimos porque se negó a la detención. Bueno, pero ¿por qué la iban a detener? La detención. Claro, pero ¿por qué la iban a detener? Eso es lo raro. El error está en quién la identificó, quién la reconoce, quién dice ella es la que está cometiendo un delito. Ahí parte el error. Entonces, después de eso, se ve que hay una policía que está con ella y la acompaña y luego vienen 3 oficiales más. Y yo creo que descuidan en ese minuto al verdadero delincuente que perfectamente pudo haberse pero fugado, por supuesto, o sea, es una mamá que está con su hija, que está... Mira, la Javiera ahí en esto de tratar de buscar, porque uno siempre dice, ¿qué culpa? Sí que se puede hablar de culpa o responsabilidad tuya, porque uno trata de decir, a lo mejor hice algo mal, que angustia da pensar que uno hizo algo mal, pero ella dice, mira, probablemente grité porque no encontraba a mi hija. En la desesperación es por eso. En la desesperación porque no encontraba a la Antonia. Yo estaría gritando aún más fuerte. Más fuerte, claro. Por mi hija, que me separen de mi hija. ¿Puedo preguntarte algo, Javier? Se ve en la imagen que hay unas personas que se ponen en Times Square, que hay mucho comercio ambulante, incluso afuera de la Quinta Avenida, donde están las tiendas de lujo, está lleno de comercio ambulante. Uno puede pensar que no, que en Nueva York no existe el comercio ambulante, pero está lleno de personas que están vendiendo bolsos, carteras falsificadas y todo. Y ahí se ve en esa imagen que a un costado hay alguien que está con un paraguas y con algunos objetos que se están vendiendo en el piso. Es probable que tu señora haya estado comprando ahí y que la policía haya pensado o son paraguas simplemente que están dados vueltas ahí, lo que se ve en esa esquina. Porque decía tu señora que estaba comprando una mochila. O sea, claro, como dice, es como... Claro, pero no, ni siquiera creo que traíamos los paraguas, o sea, traían los paraguas de... No creo que haya sido eso realmente, porque incluso se ve allá cuando uno anda por las calles que claro, están vendiendo cosas, muchas veces, claro, cosas falsificadas, audífonos, cosas así, o celular incluso, pero a veces, claro, venden paraguas o qué sé yo, o polera, no sé, ropa. Y la policía ha pasado y no pone problema, ¿me entiendes? No, a ese tipo de cosas no he visto, Javier, por lo menos yo, que pongan problemas. Mira, queremos agradecerte por este momento de conversación, mandarte hartos cariños a ti, a tu familia. Me imagino que en estos momentos ahí de encontrarse con los amigos, con la familia en Chile, ha servido de contención para ustedes. Lo que vivieron fue brutal y yo me imagino que al principio uno no dimensiona, ¿no? Uno está tan choqueado, impactado con lo que ha pasado. Bueno, para que se den cuenta en el fondo que es una noticia mundial, además. Hartos cariños para ti, para Javiera, para Antonia, que puedan volver ese sueño americano que todavía existe para muchas personas. Bueno, y que se solucione todo eso. Sí, te podemos ahí, de alguna manera, con la Dani, pedirte el número para seguir en contacto y saber cómo evoluciona esto, intentar apoyarlos también. Y bueno, y esperar que no se registren situaciones como esta, ¿no? Y que logre ahí las autoridades chilenas ayudarlos también y acompañarlos en este proceso. Gracias, Javi. Sí, seguro. Muchas gracias. Un abrazo grande a ti, Javi. Gracias a nuestra Dani también. Bueno, a esta familia y este momento brutal que vivieron. No, tremendo. Ojalá, bueno, esta pesadilla termine luego.